Muy bien, muchachos. Entonces, hoy tenemos el tema de series numéricas, muchachos. Para trabajar con los problemas de series numéricas, lo primero que hay que tener en cuenta es la parte teórica, muchachos, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poco de lo que es la teoría de series y empezamos con los problemas. Cuando hablamos de series, muchachos, eh, primero hay que saber qué es una serie, ¿no? Y qué relación tiene con una sucesión, ¿no? El profe me dijo que tengo que saber sucesiones, pero ¿por qué? ¿Para qué? Ah, ya, vamos por aquí entonces. Mira, sí, tenemos una sucesión. T sub 1, T sub 2, T sub 3, que significa primer término, segundo término, tercer término. Podemos llegar a un término n, llamado término enésimo. Cuando están separados con comas o punto y coma, ¿verdad? Esos forman una sucesión, ¿ya? Forman una sucesión numérica. Ahora, cuando esos términos de esa sucesión tú los sumas, T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 y así sucesivamente, a esa suma se le conoce con el nombre de serie, ¿ya? Serie numérica. Eso quiere decir entonces que una serie viene a ser la suma de los términos de una sucesión. No te olvides, ¿ya? Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Ahora, cuando hablamos de sumas, vamos a observar que hay algunas sumas o series que son notables, porque se usan con bastante frecuencia. Y estas sumas notables o series notables, muchachos, traten de memorizarlos, ¿ya? Traten de memorizar. Por ejemplo, acá tenemos una de ellas. 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Eso se calcula como n por n más 1 sobre 2, suma de números consecutivos. Otra, la suma de los números pares consecutivos, 2 más 4 más 6 más 8 hasta 2n. Fíjate cómo se calcula. Eso se calcula como n por n más 1. Otra, la suma de los primeros números impares consecutivos, 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta llegar a 2n menos 1. Cuando tiene esa forma, los números impares desde 1 hasta un término que tiene la forma 2n menos 1, el resultado se calcula como n al cuadrado. La suma de cuadrados, 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado hasta n al cuadrado. Eso se calcula como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Otra, la suma de cubos, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo. Eso se calcula como n por n más 1 sobre 2. Una más, la suma de productos binarios. Eso quiere decir, si yo sumo 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a n por n más 1, el resultado de toda esa suma se calcula como el último numerito, el último producto, n por n más 1, se le multiplica por n más 2 y a todo se divide entre 3. De esa manera, muchachos, se calcula este tipo de series. Son 6 las que tenemos acá y esas 6 series notables tienen que tratar de recordar. Traten de memorizar, muchachos, porque se aplica a diferentes tipos de casos o problemas, ¿ok? No se olviden eso. Muy bien. Ahora, aparte de esas series, aparte de esas series notables, muchachos, vamos a encontrar otras que tienen ya más relación con las sucesiones. Por ejemplo, cuando hicimos sucesiones, habíamos visto que hay sucesiones aritméticas, sucesiones cuadráticas, sucesiones geométricas, habíamos visto. Ahora, cuando sumamos los términos, estaremos hablando de series. Entonces, habrá lo que se llama pues la serie aritmética. La serie aritmética sería la suma de los términos de una sucesión aritmética. Pero ¿cómo calcular? He ahí el detalle, ¿no, profe? ¿Y cómo calculo la suma? ¿Cómo calculo el valor de esa serie que nos dan? ¿Cómo vamos a calcularlo? Entonces, hay diferentes formas, pero una de las tantas maneras, una de las tantas formas, muchachos, es recurrir pues a una formulita más práctico, ¿no? Recordamos la formulita y es más práctico hacerlo o resolver esa serie, sale más rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordar esa formulita para una serie aritmética usando la mnemotecnia. ¿Qué es eso, profe, de mnemotecnia? Buscar palabras o frases, ¿verdad? Que nos ayuden a recordar con facilidad, pues, ciertas fórmulas. En este caso estamos hablando de fórmulas, ¿no? Por ejemplo,
Si queremos hablar de una serie aritmética, escucha bien, si queremos calcular el valor de una serie aritmética, lo que ustedes van a aplicar es el atún para 2. Fíjate acá, ¿ve? El atún para 2. No te olvides, para una serie aritmética aplicamos el atún para 2. Profe, ¿y qué viene a ser eso de atún? ¿Qué cosa es eso, profe? Acá, el A viene a ser el primer término, muchachos, ¿ya? El A viene a ser el primer término. Ah, profe, entonces en este caso el A es el 5, ¿no? Así es, el A viene a ser el 5. Ahora, el T viene a ser el más. El T significa más. El U viene a ser el último término, ¿ya? No te olvides, el U viene a ser el último término. Eso es el U, el último término. Ahora, el N viene a ser la cantidad de términos, la cantidad de sumandos que hay en toda esa serie. Profesor, pero hay un detalle, acá no conozco eso. No está, profe, la cantidad de términos, ¿ve? Entonces lo tienes que buscar. ¿Ya? Si hay algún elemento que nos falta para aplicar el atún para 2, lo tenemos que buscar. Profe, ¿y cómo calculo el número de términos? El número de términos lo puedes calcular mediante una formulita que hicimos en sucesiones. No sé si recordarás, el último término menos el primero entre la razón y todo eso más 1. Esa era una formulita. O si no recuerdas la formulita, también puedes hacer uso del término enésimo que habíamos visto. ¿Y cómo se calculaba el término enésimo? Primero tenías que calcular la diferencia común o la constante. 13 menos 9, 4. 17 menos 3, 4. Encontrabas la constante. En la primera línea se llamaba pues aritmética, ¿no? Muy bien. Ahora, para encontrar el término general o término enésimo, el término general o término enésimo, muchachos, se calcula de la siguiente forma. Esa constante que es 4, lo multiplicamos por n. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hago al 4 para que se convierta en el primer término? En este caso, le sumo 1. Ahí está. Eso viene a ser el término enésimo. Ahora, ese término enésimo se tenía que igualar al último término de la serie. Ahí está. Y luego resolver la ecuación. Al resolver la ecuación, el n acá nos va a salir 20. Listo. ¿Y qué era n? N me indicaba la posición de ese último término. En otras palabras, 81 ocupa la posición 20. Y como es el último término, eso quiere decir entonces que el total de términos son 20. Ya calculaste el número de términos. El número de términos es 20. Entonces, una vez que ya tengo el primer término, tengo el último término, tengo el número de términos, ya puedo calcular la suma de todos esos términos. ¿Y cómo los sumamos? Aplicando el atún para 2. ¿Y qué significado tenía el atún para 2? El atún para 2 significa, el atún para 2 significa que debo sumar el primer término más el último término. A ver, acá lo aplicamos. El primer término viene a ser 5. Le voy a sumar el último término, 81. Y a todo eso lo voy a multiplicar por el número de términos. En este caso es 20. Y todo lo voy a dividir entre 2. Eso significa el atún para 2. Muy bien, al momento de efectuar, acá tenemos 20 entre 2, 10. 81 más 5, 86. Por 10 sería 860. Y eso viene a ser el valor de la serie. Eso es la suma de todos los términos de esa secuencia que nos han dado, ¿eh? No se olviden entonces, muchachos, cómo aplicar el atún para 2. Acá tenemos otro ejemplito para que quede claro. A ver, profesor, ¿qué hago acá? Me piden calcular el valor de la serie. Muy bien, vamos a sumar todos los términos. Pero para sumar los términos, primero tenemos que identificar qué tipo de serie es. Y para ello, pues, una forma era calculando la diferencia de términos. 8 menos 3, 5. 13 menos 8, 5. Ya encontré la constante en la primera línea, por lo tanto se llamaba aritmética. Y como vamos a sumar los términos, entonces se llama serie aritmética. Ajá, si yo quiero encontrar el valor de una serie aritmética, entonces aplicaré el atún para 2. Y si quiero aplicar el atún para 2, para aplicar el atún necesitas el primer término, necesito el número de términos, qué bonito, es conocido, son 25 términos, pero también necesito el último término.
Oh, qué mala suerte. Acá no está el último término, pero sabemos que para aplicar el atún sí necesito el último término. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a tener que calcular ese último término. ¿Y cómo calculamos el último término? Lo podemos calcular haciendo uso del término general o término enésimo, pues. ¿Y cómo se calcula el término general o enésimo? Como va saltando de 5 en 5, colocamos ese 5 multiplicado por n. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hago al 5 para que se convierta en el primer término? O sea, que se convierta en 3. Le resto 2. Entonces acá le coloco menos 2. Ya encontraste el término enésimo. Profe, pero yo no quiero el término enésimo. Estoy queriendo el último término. Y el último término, como en total son 25 términos, el último será el que ocupa la posición o lugar 25. Ah, entonces si yo quiero saber cuánto vale ese término que ocupa el lugar 25, reemplazas acá en el término enésimo. Sería 5 por 25, 125 menos 2, 123. Ahí está. Ya encontré. Profesor, eso quiere decir que el término último, o sea, el término que ocupa el lugar 25, debe valer 123. Y si es 123, entonces voy a colocarle por acá ese último término, 123. ¿Cómo lo has calculado? Con el término enésimo, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, profe, ya calculé el último término. Si ya tengo todos los elementos, ya puedo aplicar el atún para 2. Entonces, aplicando el atún para 2, voy a calcular el primer término, ahí está, 3, más el último término, 123, y multiplicado por el número de términos. A toda esa suma, ¿no? Se le multiplica por el número de términos, 25 términos. Ya todo lo voy a dividir entre 2. Listo, muchachos. Lo único que tenemos que hacer es efectuar, ¿verdad? Vamos a efectuar entonces. Tenemos ahí 123 más 3 sería 126. A 126 lo voy a dividir entre 2 y a lo que nos queda lo voy a multiplicar por 25. Pues listo, y el resultado de la operación, muchachos, nos va a quedar acá 1575, ¿ve? Ahí está. Eso viene a ser el valor de esa serie. Muy bien, a ver, vamos a ver, siguiente serie, tipo de serie. Ahora la serie geométrica. Lo que hemos visto eran series aritméticas, ¿verdad? Aplicabas el atún para 2. Ahora, en una serie geométrica, ahora, profe, pero antes de decirles cómo se calcula, primero hay que saber identificar. ¿Cómo identificamos que se trata de una geométrica? Para una aritmética, ya sabes, era la diferencia, ¿no? La diferencia tenía que ser la misma, la diferencia de términos. En cambio, en una sucesión geométrica, la constante ya no se obtiene, pues, restando, sino se obtiene dividiendo los términos. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo divido acá 6 entre 3. 6 entre 3 es 2. 12 entre 6 es 2. 24 entre 12 es 2. Ahí está, ¿ve? Cuando tú la constante lo encuentras dividiendo un término con el anterior, a ese tipo de sucesiones se les llamaba sucesiones geométricas. Y cuando vamos a sumar los términos de esa sucesión geométrica, al sumar estaremos hablando de una serie geométrica. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular, profe, el valor de esa serie geométrica? ¿Cómo hago? ¿Aplico también el atún para 2? No, ya no vas a aplicar el atún. El atún solamente es para la aritmética. Para la geométrica, mira qué es lo que vamos a hacer. Vas a aplicar lo siguiente. Urra para R menos 1. Eso es lo que vas a aplicar. Urra para R menos 1. Urra para R menos 1. Y lo único que haces acá a la le colocas el signo menos. Nada más, eso es lo que vas a completar. Vuelvo a repetir. Urra para R menos 1. Urra para R menos 1. Eso es lo que aplicas. Y a la le colocas el signo menos, nada más. Ajá. Profe, ¿qué significa todo eso? El U significa último término. El R significa la razón, o sea, la constante. Y el A es el primer término. Profesor, o sea que para aplicar urra para R-1 necesito el último término, necesito la razón y necesito el primer término. Nada más.
Ah, ya. A ver, el último término. Oh, qué piña. No conozco el último. Tendré que buscarlo. La razón. Sí, la razón sí conozco. La razón es la constante. Es 2. Sí lo tengo. El primer término, el A, el primer término, también conozco. Qué bonito. Entonces solamente me falta encontrar el último término. Y para calcular el último término, hacemos uso del término enésimo o término general. ¿Y cómo se calcula el término enésimo? Pero ahora, ojo, es una sucesión geométrica de una sucesión geométrica. ¿Qué se hace? A ver, vamos a recordar. Para calcular el término general de una sucesión geométrica, se copiaba el primer término, en este caso 3. A eso se le multiplica por la razón, en este caso es 2. Y a esa razón se le eleva al exponente n-1. De esa manera se colocaba o se calculaba el término general o enésimo de una sucesión geométrica. Profesor, pero ahora yo quiero el último término. El último término, si el problema me dice que acá, mira, esta suma me dice que son 20 términos, entonces el último término será el que está ocupando la posición 20. ¿Qué hacemos? Reemplazas. Es como si el n valiera 20. Sería 3 por 2 a la n-1, o sea, 20 menos 1, que sería 19. Esto de acá viene a ser el último término de esa serie. Voy a colocarle acá entonces, el último término sería 3 por 2 elevado a la 19. Eso ya sabes de dónde salió. Salió del uso del término general o término enésimo. Muy bien, ahora sí ya tengo todos los elementos. Puedo calcular la suma. La suma, para calcular la suma de una serie aritmética, aplicas URRA para R menos 1. URRA para R menos 1. A ver, veamos. S va a ser igual al último término. Ya conocemos nosotros ya el último término. El último término es 3 por 2 a la 19. Ese es el último. Pero a ese último término lo debo multiplicar por la razón. Ah, muy bien. Entonces, acá a esto de acá lo debo multiplicar por la razón, pero la razón es 2. Y luego le debo restar, ahí está, menos el primer término. En este caso, el primer término es 3. Y abajo debo colocar R menos 1, o sea, la razón menos 1. La razón es 2, ¿ya? La razón es 2, ahí está. Pero a esa razón le debo restar 1. Listo. Una vez que tengamos eso, el siguiente paso será efectuar 2 a la 19 por 2. 2 a la 19 por 2 se sobreentiende que es 2 a la 1. Producto de potencias con bases iguales, coloco la misma base y los exponentes se suman. Sería pues entonces acá 2 elevado a la 20. Muy bien. Y acá tengo 2 a la 20. Pero acá tengo 3 por 2 a la 20 menos 3. Como ambos, mira, ve, ambos términos tienen el 3, podemos factorizar el 3. Si factorizo el 3, me va a quedar así, 3 por 2 a la 20. Menos, de este 3 sacaste o factorizaste el 3, nos va a quedar 1. Esto es lo que tendrías, ¿eh? Ah, qué bonito. Y abajo colocarías pues R menos 1, o sea, 2 menos 1. Pero sabemos que 2 menos 1 es lo mismo que decir 1. Listo, entonces al final nos va a quedar esta expresión. Y esto viene a ser el resultado de esa serie. Esto viene a ser la suma de todos estos términos. No te olvides entonces de cómo estás aplicando el URRA para R-1. Profe, el 2 a la 20 se deja, sí, porque va a ser un resultado gigantesco, ¿no? Es un número muy grande, entonces lo dejas indicado, no te conviene operarlo. Pero si acá las potencias fueran pequeñas, ahí sí, ¿no? Se puede continuar, pero si es muy grande, déjalo indicado. Ya sería cuestión también de jugar con las alternativas, ¿no? Darle la forma de alguna de las alternativas. Pero bueno, como acá no hay alternativas, lo dejamos ahí. Bien, ahora vamos con otro tipo de serie. Mira, escucha. Esta serie es la serie geométrica finita. Esa observación importante, finita. Profe, ¿por qué le llamamos finita? Se dice finita porque existe una cantidad finita de términos. En otras palabras, o bien se conoce el último término o se conoce el número de términos. Cualquiera de estos dos casos, conociendo el número de términos o el último término, se dice que la serie es finita. Es una serie geométrica finita, porque tiene un final, en otras palabras. Ah, ya.
Ahora, aparte de eso, vamos a encontrar también otro tipo de serie geométrica. Profe, ¿qué? ¿Lo mismo? ¿Geométrica también? Sí, también geométrica. ¿Y cuál es vamos a llamar así, cuál es la característica de la siguiente geométrica? La característica es que tiene infinitos términos, infinitos términos. Ah, ¿y cómo reconozco eso, profe? Lo puedes reconocer cuando solamente en esa serie, en esa suma, aparezcan puntos suspensivos, nada más al final, y no te especifica quién es el último, y tampoco te especifica cuántos sumandos o términos hay. Entonces, cuando ocurre eso, eso quiere decir que te va a continuar indefinidamente. En otras palabras, no vas a saber cuál va a ser el último término, no se conoce, porque continúa hasta el infinito. ¿Cuántos términos? Tampoco se sabe cuántos términos hay. Lo único que sabemos es que son infinitos términos, ¿ven? Ya. Entonces, cuando tengas este tipo de series geométricas, lo que hacemos primero es calcular la razón, bueno. Y la razón ya sabemos cómo se calcula. La razón se calcula dividiendo un término entre el anterior, un término entre el anterior. Por ejemplo, si yo acá quisiera encontrar la razón, fíjate, yo tendría que dividir 16 entre 32, ¿eh? Pero simplificando 16 entre 32, al momento de simplificar, ¿qué es lo que nos queda? A ver, 16ava, 1, 16ava, 2. En otras palabras, la razón viene a ser 1 sobre 2. Eso viene a ser la razón. Profe, entonces cuando yo divido 16 entre 32, me queda acá un medio, ¿no? Sí. Si tú divides 8 entre 16, haz lo mismo, opera, simplifica, también te va a quedar acá un medio. 4 sobre 8 también, ¿verdad? Le sacas cuarta y te va a quedar un medio. Eso quiere decir entonces que ya encontré la constante o razón. Si ya encontraste la constante o razón, ya podemos aplicar pues la formulita. Ahora mira, ¿cuál es la formulita para calcular una suma de geométrica de infinitos términos? Para calcular se coloca el primer término y se divide entre 1 menos la razón. Nada más. Fíjate, el primer término entre 1 menos la razón. Aplicándolo a nuestro ejercicio. A ver, vamos a ver, lo aplicamos. Acá, el primer término, 32. Lo debo dividir entre 1 menos la razón, y la razón es un medio. Efectuando, tengo 32. 1 menos un medio. Ahora, acá, se sobreentiende, muchachos, que este 32 que estaba en el numerador, se sobreentiende que está dividiéndose entre 1. Y si nos percatamos de ello, ahora aplicamos el producto de términos extremos y el producto de términos medios. Si hablamos del producto de términos extremos, tendrías que multiplicar 32 por 2. O sea, eso valdría 64. Y si quisiera sacar los medios, mira, los medios, 1 por 1. 1 por 1 es 1, pero si deseas le colocas, y si no, no le coloques, que viene a ser lo mismo, ¿eh? Entonces, nuestra respuesta a esa serie es 64. El valor de esa suma va a salir 64, ¿eh? Muy bien, muchachos. Eso es todo lo que concierne, mejor dicho, el resumen de la parte teórica, ¿ya? La teoría de series es muy amplia, muchachos, es bien amplia, tiene un montón de casos, varios casos, ¿ya? Pero para lo que concierne a nuestro grado, creo que es suficiente, muchachos, para trabajar ya con los problemitas. Muy bien. A ver, veamos entonces ahora sí los ejercicios, si es que no hay ninguna duda, ¿ya? Si es que no hay ninguna duda, muchachos. A ver, por acá, ¿alguna duda? Ninguna, me parece, por acá está, a ver, ninguna, ¿no? Ya está. Ok, al menos por el chat no veo ninguna duda, nadie me ha escrito nada, algunos que sí estaban participando, haciendo los cálculos, bien, excelente, muchachos. Ahora trabajamos entonces ya con el material, con el libro, muchachos, los problemas. A ver, los ejercicios. Primer ejercicio. Vamos a ver, primer ejercicio. Para el primer ejercicio, a ver qué es lo que dice. Una serie aritmética de 30 términos tiene de particular que sumado el primero y el penúltimo término
resultan 310. En tanto, la suma del segundo y último término resulta 316. Halle la suma de los 30 términos de la siguiente serie en la ecuación. Muy bien, a ver muchachos, a ese problemita. Nos están hablando acá muchachos de posiciones, ¿verdad? Nos hablan de un primer elemento o de un primer término. Ojo que el número total de términos dato del problema son 30 problemas, ¿ya? Entonces, 30 términos, 30 términos. Dice que tienen en particular lo siguiente, el primero y el penúltimo suman 310, la suma del segundo y el último 316. Ah, ya. Fíjate, voy a colocar aquí el primer término, ¿ya? Acá coloco el primero, voy a colocar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, etcétera. Como en total son 30 términos, si son 30 términos, entonces quiere decir que el penúltimo sería el que ocupa el lugar 29 o 29º, que es lo mismo. Y el último sería el que ocupa el lugar 30. Ahí están, ¿ve? Son en total 30 términos. Profesor, ¿usted me está diciendo que estos que están acá son los términos? No. Lo que he colocado acá son las posiciones de los términos. Profe, ¿y cuáles son los términos? No se conoce. Lo único que sé es que debe haber seguramente, según el problema, un primer término. Habrá un segundo término. Habrá un tercero, un cuarto, etcétera, etcétera. Llegaremos a un 29º término. Y luego llegaremos al 30º término. Ah, ya. Otro dato, profe, que me dan, dice que si nosotros sumamos el primer término con el penúltimo, ojo, si sumamos el primero con el penúltimo, dice que nos va a salir 310. Y si sumamos el segundo con el último, dice que va a salir 316. Ah, ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, escucha, capta la idea. Voy a averiguar si ese dato, ¿no? Si esos datos se cumplen, esas sumas se cumplen. Entonces voy a averiguar qué pasaría si sumo, ojo, qué pasaría si es que sumo el primero con el último. Ah, a ver, a ese detalle, fíjate, ¿qué ocurriría si sumo el primero con el último? Y luego sumo el segundo con el 29º. ¿Ya está? Ahí tenemos que darnos cuenta qué va a ocurrir. Escucha bien, capta la idea. Si yo sumo 310, que viene a ser la suma del primero con el penúltimo, y 316, la suma del segundo con el último, dice, entonces si yo sumo todos esos numeritos, me debería salir 310 más 316. 310 más 316. Ahí está, ¿eh? Ojo, sumé todo eso. Ahora, a esa suma que encontré, lo voy a dividir entre 2. ¿Y por qué entre 2? Porque acá hay dos sumas, ¿ve? El primero con el último y el segundo con el penúltimo. Pues entonces a la suma total que salió 310 más 316, lo voy a dividir en dos partes que van a ser iguales. Entonces, si esto va a ser, a ver, operando, vamos a operarlo, a ver, vamos a operarlo, ¿ya? Acá saldría 600, nos sale 626, ¿verdad? 626. Y a ese 626 lo que tendríamos que hacer, muchachos, es dividirlo pues entre 2. Si a 626 lo divido entre 2, nos va a quedar 313. Ya, ahora, profe, ¿qué significado tiene ese 313? Quiere decir que la suma de estas dos va a salir 313 y la suma de estos dos también debería salir 313, ¿ve? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Fíjate entonces qué es lo que obtenemos. Vuelvo a repetir una vez más.
No vaya a ser que alguno de ustedes confunda esto, por si acaso, mucho cuidado. Profesor, pero hay un detalle. En el problema, profe, me están diciendo lo siguiente, que el primero, ojo, el primer término con el penúltimo término. Este con este, profe, son los que están sumando. Le voy a colocar, a ver acá, mira. Ya, así lo voy a colocar. El primero con el primero con el penúltimo, esos son los que están sumando 300, 310. Y el segundo con el último, están, dice acá, sumando 300, 316. ¿Ven? Esa es la suma de esos dos. Ya está. Eso es el dato. Pero lo que he hecho, vuelvo a repetir una vez más, lo que yo he hecho es sumar esas dos cantidades, 310 más 316. Al sumar estas dos cantidades, es como si estuviera sumando el primer término, el segundo término, el tercero y el cuarto. Es como si hubiera sumado esos cuatro términos. Pero al sumar todo eso, es lo mismo que decir sumar los cuatro términos, que nos va saliendo 626, lo divido entre 2. ¿Y por qué lo divido entre 2? Para saber, mira, ve, lo divides entre 2 para saber cuánto debe sumar cada parejita. Ahora, profesor, ¿cada parejita debe salir siempre lo mismo? Sí. En una serie aritmética, sí. Eso se debe cumplir. ¿Cómo así? Un ejemplito para que quede claro. A ver, un ejemplito. ¿Qué pasaría si yo tengo los siguientes numeritos? El 2, el 5, el 8, el 11, el 14 y una más, el 17. Ya mira, yo tengo todos esos números. ¿Qué pasaría si me percato de algo? ¿Qué pasaría si sumo los extremos? A ver, vamos a ver, ¿qué pasaría si sumo los extremos? Al decir los extremos, me refiero a que voy a sumar el primero con el último. Y si nosotros sumamos el primero con el último, fíjense, el primero con el último sale 19. Si yo sumo el segundo con el penúltimo, 19. El tercero con el antepenúltimo, 19. ¿Te das cuenta que siempre va saliendo lo mismo? Cada parejita que voy evaluando, cada parejita que voy calculando, siempre va a tener la misma suma, ¿ve? Siempre va a tener la misma suma, que en este caso sería 19 y 19, ¿ve? Ahí está. La misma idea entonces he aplicado acá. Sumo esos cuatro números, la suma de esos cuatro números sería 226. Y a ese 226 lo divido entre dos partes iguales. ¿Y por qué dos partes iguales? Porque acá vamos a observar dos sumas, pues, ¿eh? Dos sumitas de ese tipo. ¿Ya? Entonces quiere decir que cada sumita vale 313. Y con eso el problema ya estaría resuelto. Porque a nosotros nos están pidiendo que calculemos la suma de los 30 términos. Entonces, si vamos a calcular la suma de los 30 términos, es como si acá yo dijera más. Acá le voy a sumar más puntos suspensivos. Acá habrá un más y acá puntos suspensivos. Ya, ahí está. Eso es lo que tendríamos, ¿no? Acá puntos suspensivos más y estos dos de acá. Listo. Mira, ojo, ¿ah? Ojo, bastante cuidado acá. Entonces, si ya tengo esa suma y es una serie aritmética, ¿cómo se suma una serie aritmética? Una serie aritmética se aplica el atún para 2. ¿Y qué significado tenía el atún para 2? El atún para 2 significa el primer término. Qué bonito, el primer término, entonces yo puedo colocarlo aquí. A ver, vamos a ver, fíjate, ¿eh? El primer término A, ahí está. El último, acá está el último, ahí está el último, ¿eh? Ya está. Entonces lo único que hago es reemplazar, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque el primero más el último, mira, ¿cuántos suman? Ya lo hemos calculado, ¿eh? El primero con el último suman 313, pues ahí está. Pero a ese 313 le tengo que sumar o multiplicar por el número de términos, claro. Pero fácil, mira, acá en el dato dice que en total hay 1, 3, hasta llegar al término número 30. Entonces acá multiplico por 30. Ahí está, ¿eh? Listo. Y ahora, ¿a eso qué más le hago? El atún
para 2, dividirlo entre 2, pues muchachos. Efectuamos. A ver, al momento de efectuar, muchachos, tendríamos pues 313, ¿verdad? 313 entre 30 entre 2, que es 15. O por, en este caso, ¿no? Por 15. A ver, veamos. 313 por 15. A ver, ¿cuánto saldría? Nos quedaría 4.695. 4.695. Listo. Y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. ¿Eh? Vamos a ver, siguiente problemita. A ver, fíjate, siguiente problema. Mira cómo estamos trabajando. ¿Ah? Fíjate, date cuenta las características que tienen, ¿no? Las series aritméticas. A ver, aquí. Observa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me percato que acá hay especie de fracciones, ¿eh? Fracciones donde abajo en el denominador hay multiplicaciones de números. Entonces, para resolver el problema me voy a percatar de algo. ¿Qué pasaría si yo tuviera la siguiente operación? Mira, 5 sobre 5 por 10, ya, 5 sobre 5 por 10. Mira, ¿qué pasaría si yo tuviera esa expresión? Si yo tuviera esa expresión, esta operación se puede descomponer como una diferencia de fracciones. Voy a colocar 1 sobre 5, o sea, un quinto, menos 1 sobre 10. Ah, fíjate, 5 sobre 5 por 10 es lo mismo que decir un quinto menos 1 sobre 10. Sí, es lo mismo. Si quieres comprobar, multiplicas en aspa. Acá sería 10 menos 5 sobre el producto de denominadores. 10 menos 5 es 5 sobre el producto de los denominadores, o sea, 5 por 10. No se altera, sigue siendo lo mismo. Y viceversa, ¿no? Profe, ¿y qué pasaría si yo tuviera lo siguiente? Por ejemplo, 1 sobre 15 o 1 sobre 15 menos 1 sobre 20. Ah, 1 sobre 15 menos 1 sobre 20 en aspa sería 20 menos 15, 5 sobre el producto de denominadores. Ahí está, ¿ven? Eso es lo que tendrías. No te olvides entonces que 5 sobre 15 por 20 es lo mismo que decir un quinceavo menos un veinteavo. 1, o en este caso, un quinto menos un décimo, es lo mismo que decir 5 sobre 5 por 10. ¿Ve? Observe esa característica. Muy bien. Entonces, en el ejercicio que nosotros tenemos acá, muchachos, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar el 7, o que es lo mismo decir a ambos miembros, ¿ya? A ambos miembros de la igualdad lo voy a dividir entre 7. Y luego de dividir entre 7, escucha bien, lo voy a multiplicar por 5. Vuelvo a repetir. A ambos miembros de la igualdad, lo voy a dividir entre 7 y lo voy a multiplicar por 5. Ahora, vamos a ver, ¿qué saldría entonces con ese paso? Profe, con ese paso entonces acá, si dividía toditos entre 7, ojo, dividir entre 7, todos los 7 que aparecen acá se convertirían en 1. No es que a todos los divido entre 7, entonces acá se convierte en 1. Pero como luego de eso lo voy a multiplicar por 5, entonces arriba en el numerador me va a quedar pues 5. Ahí está. Sobre el mismo producto acá sería 5 por 10. ¿Eh? En el segundo término de manera similar. El 7, has dividido a todo entre 7. Si esto lo divides entre 7, se elimina el 7 y me quedaría 1 sobre 10 por 15. Pero luego lo multiplicas por 5, entonces quedaría 5 sobre 10 por 15. Más. Con el siguiente, haz lo mismo. A ver, vamos a ver. Acá tengo 7 sobre 15 veinteavos.
Lo divido entre 7, esto se convierte en 1. Sería 1 sobre 15 por 20. Pero luego lo vas a multiplicar por 5. Entonces, al multiplicarlo por 5 me va a quedar así. 5 sobre 15 por 20. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Dividiste entre 7, me queda 1. Lo multiplicaste por 5, acá me quedaría 5. Sobre el producto de los denominadores, que sería acá 100 por 105. ¿Ves? Todo eso tenemos, ¿no? En este miembro, ya está bien. Eso es lo que nos quedó. Ahora, ¿qué hacemos con la expresión que nos ha quedado? Voy a colocar acá 5s sobre 7 es igual. Esto de acá ya se puede transformar a una diferencia de fracciones, ¿no? Como los ejemplos que habíamos visto acá, mira, ¿ve? Algo similar. 5 sobre 5 por 10 es lo mismo que decir 1/5 menos 1 sobre 10. Ahí está. Más, ahora el otro, 5 sobre 10 por 15. Eso es lo mismo que decir 1 sobre 10 menos 1 sobre 15. Más, el siguiente sería 1 sobre, a ver acá, despejando, dividiste entre 7, te queda 1, multiplicaste por 5, te queda 5 sobre 15 por 20, ¿no? Muy bien, ahora esto de acá, descomposición, mira, la descomposición sería 1 sobre 15 menos 1 sobre 20. Y así sucesivamente hasta llegar al último término. El último término, 5 sobre 100 por 105, se puede descomponer como 1 sobre 100 menos 1 sobre 105, ¿ve? Ahí está. A eso se transformaría. Ahora, ¿cuál es la finalidad de hacer esa transformación? La finalidad es que nos vamos a percatar que acá menos un décimo con más un décimo se van a eliminar, ¿ve? Menos un décimo más un décimo. Ahora acá también, menos 1 sobre 15 con más 1 sobre 15, ¿ve? Profe, o sea, están eliminándose un nega con un posi, ¿eh? Nega, posi. Nega, posi, ¿ve? El nega con posi se están eliminando. Entonces, profe, si yo continúo eliminando, se van a eliminar prácticamente todos los términos, ¿no? Se van a eliminar a toditos, ¿ah? Excepto, mira quién, excepto quién. Si aquí es nega con posi, nega con posi, nega con posi, nega con posi, va a haber un momento en que acá vas a llegar a un nega que se va a eliminar con este posi, 1 sobre 100, ¿ve? Se van a eliminar. Ah, ya. Entonces, nuestra respuesta acá sería la siguiente. 5S sobre 7 va a ser igual a 1/5, el primero que quedó, menos 1 sobre 1 sobre 105. Listo, muchachos, ¿ve? A eso se ha reducido. Siguiente paso será operar nada más ya. A ver, operando. Al momento de operar, ¿qué nos va a quedar? A ver, operamos esto de acá en aspa. Sería 105 menos 5, nos va a quedar 100. Mejor todo lo copio, ¿ya? A ver, vamos a ver. Acá, entonces, lo voy a poner. Entonces, 5S sobre 7 va a ser igual a 105 menos 5, 100 sobre, en este caso serían producto de denominadores, ¿no? Sería 5 por 105. Muy bien, ahora seguimos simplificando, ¿no? La idea es despejar el valor de S. A ver, quinta aquí, 1. Quinta aquí, 20. Quinta aquí, 1. Quinta aquí, 4. Séptima. Séptima, 1. Séptima de 105 sería, a ver, séptima. A ver, ¿cuánto sería? Séptima acá, 1, 7, 5, ¿no? A ver, 15. Ya está. Tenemos entonces acá, a ver, 7, 35, 10, 15. Está correcto, ¿no? Muy bien. Ahora, mira entonces qué nos ha quedado al final. El valor de S. Por lo tanto, el valor de S que nos ha quedado sería 4 sobre 15.
Eso viene a ser nuestra respuesta al problema. ¿Ya? Entonces, fíjense a cómo hemos descompuesto. Vamos a ver, siguiente problemita. Aquí. Mira, S sub n. ¿Qué significado tiene S sub n? S sub n dice que significa que debo sumar números consecutivos desde el 1 hasta el n. 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Ah, entonces si yo quiero calcular S sub 20, profe. Ajá, si tú quieres calcular el S sub 20, voy a colocarle por acá, mira, si yo quiero calcular el S sub 20, entonces el S sub 20 se debería hacer la suma de números consecutivos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente, pues hasta llegar a 20, ¿verdad? Tendríamos que llegar a 20, o sea, tendrías que llegar acá a 18 más 19 y más 20. Ahí está. Eso es lo que quiere decir S sub 20. Ah, ya. Profesor, pero ahora en lo que a mí me piden calcular, dice que a ese S sub 20 yo le tendría que restar. Le tendría que restar S sub 19. Pero, ¿qué significado tendrá ese sub 19? Ese sub 19 significará la suma de números consecutivos desde el 1 hasta el 19. Vuelvo a repetir. Ese sub 20 es la suma de números consecutivos del 1 hasta el 20. Ese sub 19 es la suma de números consecutivos del 1 hasta el 19. Profesor, pero le voy a restar. O sea, quiere decir que a todos los números consecutivos del 1 al 20 le vas a sumar, le vas a quitar, quitar, desaparecer, borrar, si quieres llamarle así, todos los numeritos del 1 al 19. Entonces, si a los numeritos del 1 al 20 le quitas la suma de lo 1 al 19, mira, ¿qué nos queda? Le eliminas todo esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente 20. Ah, profe, eso quiere decir entonces que ese sub 20 menos ese sub 19, esa suma nos va a quedar, o esa diferencia en este caso, nos va a quedar 20. Mira, ve, eso es lo que nos va a quedar. Ahora acá, mira, voy a operar ese sub 18 menos ese sub 17. ¿Qué significado tiene el S sub 18? El S sub 18 significa que yo debería sumar números consecutivos, 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar a 18. O sea, llegarás a un 16, llegaremos a un 17, llegaremos a un 18. Ahí está, ¿ven? Profesor, pero a esa suma de los 18 números consecutivos le tendríamos que restar. Ah, mira, acá dice que le vamos a restar. ¿Qué le vas a restar? Le vas a restar ese sub 17. Ahí está, eso le vas a restar. ¿Y qué significado tendrá ese sub 17? Ese sub 17 significa que voy a calcular la suma de números consecutivos desde el 1 hasta el 17. Ah, o sea que a la suma de números consecutivos del 1 al 18 le vas a quitar, le vas a restar, le vas a desaparecer, si quieres llamarle así, toda la suma del 1 al 17. Ah, ¿y qué nos va a quedar de esa diferencia? Nos va a quedar 18. Qué bonito. Mira, y con esa relación ya podemos decir o afirmar algo. Si el S sub 20 le quito S sub 19, me queda 20. Si al S sub 18 le quito S sub 17, mira, me queda 18. Si al S sub 16 le quito S sub 15, ¿qué es lo que me quedaría, muchachos, entonces? A ver acá. Si al S sub 16 le quitas S sub 15, pregunto, ¿qué obtendrían acá, muchachos? ¿Ah? A ver, si me han captado. A ver, vamos, muchachos, por el chat. ¿Qué obtendrías? Al S sub 16 le quitas S sub 15, pregunta, ¿cuánto obtienes? ¿Cuánto obtienes? Vamos, rápido, ayúdame ahí. Claro, muy bien, Zulka. Obtenemos 16. Y así sucesivamente. ¿Qué obtendremos si llegamos al último? Al S sub 2 le quitas S sub 1. Pregunta, ¿cuánto obtendrías? Al ojo ya, 2. Claro, acá obtendríamos 2. Pero en el problema me dicen que yo tendría que sumar todos esos números, ¿no? Ah, mira, yo tendría que sumar todos ellos. Eso es lo que me dice. Ah, ya.
Profesor, eso quiere decir que yo debería calcular S, 20 más 18 más 16 más 14 más 12 más 10 más 8 más 6. No me percato que son pares, pues, ¿no? Pares consecutivos hasta llegar a 2. Pero esa suma que tenemos desde 20, 18, va bajando hasta 2, si yo quiero, lo podría expresar o lo podría escribir de la siguiente forma. Mira, esa misma suma, ahí está, S. En vez de colocar 20, 18, 16, yo lo pongo al revés. Lo escribo al revés. O sea, si lo escribo al revés, yo tendría que comenzar en 2, más 4, más 6, más 8 y así sucesivamente hasta llegar a 16, 18 y 20, ¿no? Más 16, más 18 y más 20. Ahí está, ¿ve? Es lo mismo. Ojo, esto que nos quedó, si yo altero el orden de los sumandos, no altera la suma, lo cambio, lo invierto, quedaría esta suma, ¿ve? Ahora, profe, ¿y para qué lo escribe así, profe? Para darnos cuenta con mayor facilidad de que esto de acá se trata de una serie conocida. Es la serie de números pares consecutivos. Ah, y eso hemos hecho en la teoría. Suma de números pares consecutivos. Acá está, ¿ve? Mira, ¿ve? Aquí está. Dice la suma de los primeros números pares consecutivos, ¿ve? ¿Cómo se calcula? 2 más 4 más 6 más 8 hasta llegar a una cantidad. Mira el resultado, cómo se calcula. ¿Qué hacemos, profe? Una forma es, si nosotros conocemos el último término de la serie, como en este caso, 2 más 4 más 6 hasta 2n, si tú conoces el último término, a ese último término, lo que yo podría hacerle para calcular el resultado es dividirle entre 2. En otras palabras, sacarle la mitad. Al último término, sácale la mitad. Profe, si yo le saco la mitad, me queda n, ahí está, el n. Y a ese n lo vas a multiplicar por su consecutivo posterior. En este caso, n más 1. Y ese producto me da el valor de la suma de todos esos términos. Ajá, una vez más, si yo tengo la suma de números pares consecutivos, al último numerito le saco la mitad. A lo que me queda, lo multiplico por su consecutivo posterior y eso me da el resultado de toda esa suma. Ah, ya, entonces regresando a nuestro problema. Profe, yo quiero calcular la suma de números pares consecutivos, desde 2 hasta, hasta 20, profe, hasta 20, muy bien. Entonces, si yo quisiera calcular el valor de esa sumita, ¿qué es lo que debo hacer? Al último término, que es 20, le tengo que sacar la mitad, pues dividirlo entre 2. Si a 20 yo le saco la mitad, me queda 10. ¿Y qué debo hacer con ese 10? Multiplicarlo por su consecutivo posterior. Ahí está, o sea, por 11. Respuesta final al problema, 110. Esto viene a ser justamente, muchachos, nuestra respuesta a ese problema. ¿Ve? Se acabó. Así de facilito. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos por acá. Otra. Fíjate, otra sumita. Quiero calcular el valor de esta suma. Mira acá, mira. Ah, ya. Acá es 1/5, 1 sobre 5 al cuadrado, 1 sobre 5 al cubo. Nos vamos a percatar, muchachos, de que de 1/5, para que se convierta en 1 sobre 5 al cuadrado, prácticamente lo estamos multiplicando por 1/5. A 1 sobre 5 al cuadrado, para que salga 1 sobre 5 al cubo, lo estamos multiplicando por 1/5. A 1 sobre 5 al cubo, para llegar a 1 sobre 5 a la cuarta, lo estás multiplicando por 1/5. Ah, ya. Esto entonces, muchachos, se trata de una serie geométrica. Es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque 1/5 prácticamente resulta de la división de 1 sobre 5 al cuadrado entre 1/5. Nos va a salir 1/5, pues. 1 sobre 5 al cubo entre 1 sobre 5 al cuadrado sale 1/5. Ah, entonces es una serie geométrica. Pero no conozco el último término. No me dicen. Ni tampoco me dicen cuántos hay en total. Mira, ¿ve? Solamente aparece puntos suspensivos. Entonces, cuando no especifica el último y tampoco te dan como dato el número de términos y hay puntos suspensivos, se sobreentiende que es hasta el infinito. Profesor, entonces es una suma hasta el infinito, ¿no? Claro, y eso también hemos hecho en la teoría. Una serie geométrica con infinitos términos. Acá está, mira, ¿ven? La serie geométrica con infinitos términos. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el primer término entre 1 menos la razón. Ah, ya, apliquemos eso. Profe, quiero encontrar el valor de esa serie. Entonces, ¿qué hacemos? Al primer término, el primer término es 1/5.
Ahí está. Lo tengo que dividir. ¿Entre quién lo vas a dividir? Entre 1 menos la razón. Pero acá mira la razón, la constante también es un quinto. Ah, entonces lo pongo acá, 1 menos un quinto. Operando. Al momento de operar vamos a tener acá S es igual a un quinto entre 1 menos un quinto nos sale 4 quintos. Ahí está, ¿ve? 4 quintos. Muy bien, acá podemos simplificar, mira, ¿ve? Acá 5 con 5, arriba y abajo se pueden eliminar, ¿no? Ambos denominadores. Y lo que nos queda al final, muchachos, sería S igual, mira, arriba nos quedó 1 y abajo nos quedó el 4. Respuesta al problema sería un cuarto. Eso viene a ser el valor de esa serie. ¿Correcto? Mira acá, ahora, último problema. La suma de 20 números impares, ojo, impares consecutivos, tengan bastante cuidado acá. La suma de 20 números impares consecutivos. Profe, ¿cómo se calcula la suma de números impares consecutivos? Cuando calculamos la suma de impares, voy a colocarle acá, eso también está en la serie notable, ¿ya? Le voy a volver a colocar acá, pero de todas maneras. 1 más 3 más 5 y así sucesivamente. Escucha bien lo que voy a hacer, ¿ah? Cuando tú conoces el último término de los impares, por ejemplo, 21, y me piden calcular la suma, ese es un caso. Y el otro caso es cuando 1 más 3 más 5, fíjate, ¿ah? No conozco el último término, pero me dan como dato la cantidad de términos, 30 términos, por ejemplo, ¿ve? Ahí está, listo. 30 términos. 80, ya vamos con lo más grande, ya. 80 términos, profe, ya hasta 80 términos. Y quiero calcular el valor de esa serie. Escucha bien, cuando son impares consecutivos y tú conoces el último término, para calcularlo con facilidad, lo que vas a hacer es lo siguiente. Al último término, le vas a sumar 1, ¿ya? A lo que te queda, lo vas a dividir entre 2. Y a lo que te queda, lo vas a elevar al cuadrado. Nada más. Ese es el proceso para calcular el valor de toda la suma. A ver, a 21 le voy a sumar 1, me queda 22. A 22 lo divido entre 2, me queda 11. Y a ese 11 que me queda, lo voy a elevar al cuadrado. Y 11 al cuadrado, 121. O sea, quiere decir que la suma de todos esos numeritos impares nos va a salir 121. Ahora, el otro caso, si es que no conozco el último término, pero conozco la cantidad de términos. Ah, esto es mucho más fácil. Lo único que haces acá, conociendo el número de términos, es ese número de términos, que es 80, simplemente lo elevas al cuadrado, nada más. O sea, profe, quiere decir que la suma de todos esos numeritos sería 6.400. Listo, vamos a aplicarlo al problemita. Escucha acá. La suma de 20 números impares consecutivos es 400. Claro, ¿por qué? Porque 20 al cuadrado es 400. Ah, profe, es como si yo hubiera calculado entonces así. 1 más 3 más 5 impares consecutivos, ¿no? Como en el problema dice que acá son 20 impares consecutivos, 20 términos. Claro. ¿Por qué salió 400? Porque elevaste 20 al cuadrado, ahí están los 400, ¿ves? Según el problema. Pero ahora dice que yo debo calcular la suma de los 30 impares consecutivos siguientes. Al decirme siguientes, quiere decir que acá debo continuar con más impares. Mira, ¿ve? Voy a continuar con más impares. ¿Cuántos impares? 30 términos impares, 30 números impares. Ahí está, ¿ve? Los que le siguen. Me están pidiendo que yo calcule la suma de estos 30. Lo que está de rojo, le voy a colocar S. Esto es lo que me están pidiendo, ¿ve? Esta partecita. Ahora, ¿cómo voy a calcular el valor de ese S? Escucha bien lo que voy a hacer y no te pierdas, ¿ah? Profesor, si son impares consecutivos, yo puedo calcular la suma de todos, pues, porque si acá hay 20 y acá hay 30, es como si yo dijera en total, ¿ah? En todo, son 50 términos, pues, profe. Claro. Y yo ya sé cómo se calcula la suma de números impares consecutivos cuando son 50 términos. ¿Qué se hace? El 50 se eleva al cuadrado. Ahí está. Profesor, pero eso será de todo, ¿ah? Todos los términos. Yo no quiero la suma de todos, solamente quiero de esto que está de rojito nada más. Ah, entonces esto de acá me conviene eliminarlo. Si vas a eliminar, entonces le resto. Le resto esta sumita.
de los 20 primeros impares. ¿Y cómo se calcula la suma de los 20 primeros impares? Se calcula como 20 al cuadrado. Listo, muchachos. El resultado entonces sería pues 50 al cuadrado, 2500 menos 400, que sería pues 2100. Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema. ¿Eh? Ahí está, ya encontraste la suma que nos pedían. Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar entonces. Espero que se haya captado cómo calcular las sumas, ¿no? De impares, de pares, la aritmética y todo eso, ¿eh? Bien, muchachos, ahora sí, entramos al temático. Ya, trabajamos con el temático. Actualiza la página. Ya, actualicen la página, muchachos. Actualicen la página. Entramos al temático, muchachos.